El olor a pastel de vainilla recién horneado y a tierra húmeda de mis geranios llenaba cada rincón de la casa. Mi casa. Era la tarde de mi cumpleaños número 71, y por un breve instante me permití sentir una punzada de felicidad genuina. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, dibujando patrones dorados sobre el viejo suelo de madera que Antonio y yo habíamos pulido juntos tantas veces. Los murmullos alegres de los invitados, vecinos y algunos parientes lejanos creaban una sinfonía familiar que me reconfortaba. Creí, ingenuamente, que ese día sería diferente, que el amor, o al menos el respeto, finalmente encontraría su camino de regreso a casa. ¡Qué equivocada estaba! El aire estaba tibio, cargado de promesas dulces, pero yo no sabía que una tormenta se estaba gestando justo en el centro de mi sala, disfrazada con una sonrisa y un lazo de regalo. Mi hija Camila se abrió paso entre la gente, su vestido de seda caro susurrando con cada movimiento calculado. Sostenía una pequeña caja envuelta en papel brillante, y su sonrisa era tan luminosa como falsa. A su lado, como una sombra, su esposo Javier la observaba con una expresión de superioridad apenas disimulada. Sentí que el corazón se me encogía de una extraña anticipación. Durante años, cada gesto de Camila venía con un precio. Cada palabra dulce escondía una espina. Aún así, una madre nunca pierde la esperanza, ¿verdad? Me aferré a la idea de que quizás, esta vez, en mi cumpleaños, ella recordaría a la niña que crié, no a la mujer en la que Javier la había convertido. Tomé el regalo con manos temblorosas, mis dedos rozando los suyos, tan fríos y distantes como si tocara a una extraña. Con todos los ojos puestos en mí, comencé a desenvolver el regalo. El papel se rasgó lentamente, revelando una caja blanca y simple. Al abrirla, encontré un frasco de crema antiarrugas, una marca barata que se podía encontrar en cualquier supermercado. Un silencio incómodo se instaló en la habitación, solo roto por el carraspeo de un vecino. Fue entonces cuando Camila habló, su voz clara y cortante, diseñada para que todos la escucharan. «Feliz cumpleaños, mamá. A ver si con esto dejamos de ver tanta tristeza en tu rostro cansado». La frase quedó suspendida en el aire, pesada y cruel. Luego, la primera risa nerviosa, seguida de otras más, un coro de incomodidad que se sentía como una bofetada. Miré la crema en mis manos, un símbolo tan vulgar de su desprecio, y sentí cómo el calor de la humillación me subía por el cuello hasta las mejillas. El mundo pareció ralentizarse. Vi la sonrisa triunfante en el rostro de Javier, el brillo de malicia en los ojos de mi propia hija. Ella no solo me había insultado, me había convertido en el espectáculo principal de su circo de crueldad, justo en mi casa, en mi día. Los invitados desviaban la mirada, algunos con lástima, otros con una vergüenza ajena que no hacía más que profundizar mi herida. Quería desaparecer, fundirme con las sombras de mi propia sala y dejar de existir bajo el peso de tantas miradas. ¿Cómo se responde a algo así? ¿Cómo se le explica al mundo que la persona que te está apuñalando el corazón es la misma a la que le diste la vida? No dije nada. Simplemente cerré la caja, coloqué el regalo sobre la mesa y sentí cómo algo dentro de mí, algo que había luchado por mantenerse vivo durante años, finalmente comenzaba a endurecerse. La fiesta continuó, pero la alegría se había disipado como el humo. Se convirtió en un murmullo, forzado, una representación teatral donde todos actuaban como si nada hubiera pasado. Corté el pastel que había preparado con tanto esmero, y su dulzura se sentía amarga en mi boca. Acepté abrazos y felicitaciones que se sentían vacíos, huecos. Cada minuto era una tortura, una cuenta regresiva hasta que el último invitado se marchara y pudiera quedarme a solas con los escombros de mi dignidad. Camila y Javier se movían entre la gente con la arrogancia de quienes acaban de ganar una batalla que nadie sabía que se estaba librando. Para ellos, yo era solo un daño colateral en su escalada social, un peldaño viejo y desgastado que no dudaban en pisar para subir más alto. Más tarde, cuando la noche ya había caído, la vi observándome desde el otro lado de la habitación. No había ni una pizca de arrepentimiento en su mirada, solo había una frialdad calculadora, una evaluación. Me estaba midiendo, probablemente preguntándose cuánto más podría soportar
antes de romperme por completo. Y en ese instante comprendí que la Camila que yo amaba ya no existía. Se había perdido en un laberinto de ambición y materialismo, guiada por la mano de un hombre que despreciaba todo lo que yo representaba: la humildad, el trabajo duro, el amor incondicional. La niña que jugaba en mi jardín y me hacía collares de flores había sido reemplazada por esta extraña de ojos fríos que me miraba como si yo fuera un obstáculo. Cuando finalmente todos se fueron, el silencio de la casa fue abrumador. El olor a pastel ahora se mezclaba con un aroma a decepción. Mientras recogía los platos sucios y los restos de la fiesta, mis movimientos eran mecánicos, automáticos, pero mi mente estaba clara, más clara que nunca. Mis ojos se posaron en el viejo secrétaire de caoba que había sido de mi esposo, Antonio, un mueble robusto, lleno de recuerdos y secretos. Él siempre me había dicho que la paciencia era mi mayor virtud, pero que mi verdadera fuerza residía en mi memoria. Y en ese momento, un recuerdo en particular comenzó a brillar con una intensidad renovada, una promesa que le hice en su lecho de muerte, una promesa que había guardado bajo llave en mi corazón y en un lugar muy específico. No lloré. Las lágrimas se habían secado hace mucho tiempo, reemplazadas por una resolución fría y tranquila. Terminé de limpiar la cocina, mis manos firmes, mi espalda recta. Me miré en el reflejo oscuro de la ventana de la cocina. El rostro que me devolvía la mirada estaba cansado. Sí, como había dicho, Camila tenía las arrugas de 71 años de risas, preocupaciones y sacrificios. Pero mis ojos tenían un brillo nuevo. No era tristeza, era fuego. Ellos creían que me habían dejado sin nada, que me habían reducido a una anciana insignificante. Pero se olvidaban de algo, se olvidaban del sobre que Antonio me dejó. Y esa noche supe que había llegado el momento de abrirlo. La justicia, a veces, no hace ruido. Simplemente espera el momento perfecto para actuar. Mi nombre es Rosa Méndez, 71 años, viuda desde hace más de una década y maestra de primaria jubilada. Así es como me presentaría ante un desconocido, con datos simples que apenas rozan la superficie de una vida. Vivo en la misma casa donde mis hijos dieron sus primeros pasos, un lugar impregnado de risas que hoy suenan como ecos lejanos. Para el mundo, soy una anciana de rutinas tranquilas, de manos manchadas de tierra de mi jardín y de olor a pan casero. Pero detrás de esta fachada de serenidad se esconde una mujer que ha aprendido a navegar en el silencio. Un silencio que a veces es paz y otras, un océano de recuerdos y palabras no dichas. La gente ve fragilidad en mis arrugas, pero no ven la historia que cada una de ellas ha escrito. Una historia de resiliencia que hasta yo misma había olvidado. La ausencia de Antonio es una presencia constante. Han pasado 12 años desde que se fue, pero hay días en que todavía espero escuchar el sonido de su llave en la cerradura. Al principio, la soledad era un monstruo que me acechaba en cada habitación vacía. Aprendí a convivir con ella, a llenarla con el murmullo de la radio por las mañanas y el tic-tac del viejo reloj del pasillo. Descubrí una fuerza que no sabía que poseía, la fuerza para cambiar una bombilla subida en una silla, para negociar con el fontanero, para ser la única guardiana de nuestro hogar. Ser viuda no es solo perder a tu compañero, es reinventarte a la fuerza, es convertirte en dos personas a la vez, llevando su memoria no como una carga, sino como un amuleto secreto que te da el coraje para seguir adelante, un día a la vez. Mi día comienza y termina en el jardín. Es mi pequeño reino, un pedazo de tierra donde la vida obedece a ciclos predecibles y justos. Mis manos, aunque envejecidas, saben exactamente cómo cuidar de cada planta. Conozco el lenguaje de las hojas, la sed de los geranios y la timidez de las violetas. Hablo con ellas, les cuento mis penas y mis pequeñas alegrías. Este ritual diario es mi terapia, mi forma de poner orden en un mundo que a menudo se siente caótico e injusto. Cuidar de mis flores me enseñó que la paciencia y la dedicación siempre dan sus frutos, que incluso la semilla más pequeña puede convertirse en algo hermoso si se le da el cuidado adecuado. Es una lección que intenté transmitir a mis hijos, aunque parece que una de ellos nunca la aprendió del todo. Cuando no estoy en el jardín,
Me refugio en mis libros y en la cocina. Las estanterías están repletas de novelas, con las páginas amarillentas y las cubiertas desgastadas, historias de otros tiempos que me transportan lejos de mis propias preocupaciones. Leer es mi ventana a otros mundos, y cocinar es mi ancla a mis raíces. Preparo las recetas de mi madre, el estofado que llenaba la casa de aromas en los domingos de mi infancia, las galletas de mantequilla que nunca fallan. Cada plato es un homenaje, una forma de mantener viva la memoria de quienes vinieron antes que yo. Es un legado de amor y sabor que contrasta fuertemente con el mundo de apariencias y lujos vacíos en el que mi hija Camila ha decidido vivir. Un mundo donde todo es instantáneo y nada tiene alma. Durante 40 años fui maestra de escuela primaria. Dediqué mi vida a enseñar a leer y a escribir, pero sobre todo, a encender la chispa de la curiosidad en los ojos de cientos de niños. Recuerdo el olor a tiza y a cuadernos nuevos, el sonido de las risas en el patio y la satisfacción inmensa de ver a un niño descifrar su primera palabra. Trabajé en escuelas rurales, con pocos recursos pero con una comunidad llena de calidez. Esa experiencia me moldeó. Me enseñó a ser paciente, a encontrar soluciones creativas y a creer en el potencial oculto de cada persona. Siempre pensé que mi mayor logro sería ver a mis propios hijos florecer, aplicando las lecciones de esfuerzo y humildad que tanto me esforcé por inculcarles. Qué doloroso es darse cuenta de que a veces la propia cosecha se niega a crecer derecha. Soy una mujer de afectos silenciosos. Mis vecinos me aprecian. Nos intercambiamos porciones de tarta y nos cuidamos las casas cuando uno sale de viaje. Muchos de mis antiguos alumnos, hoy hombres y mujeres hechos y derechos, todavía me saludan por la calle con un cariño que me emociona. «Señorita Rosa», me dicen, y en sus voces escucho el eco de un respeto genuino. Esta red de afecto es mi verdadero tesoro, la prueba de que una vida dedicada a los demás no ha sido en vano. Sin embargo, este cariño externo hace que la frialdad dentro de mi propia familia sea aún más dolorosa. Es como vivir en una casa cálida y acogedora, pero tener una habitación permanentemente congelada, una habitación a la que ya no sé cómo entrar para devolverle el calor. Mi mayor debilidad, lo admito sin reparos, ha sido siempre mi corazón de madre. Un corazón que ha estado dispuesto a perdonar lo imperdonable, a justificar lo injustificable. Por Camila, sobre todo, he sentido un amor tan profundo que a menudo me ha cegado. He excusado sus desplantes, he minimizado sus palabras hirientes, atribuyéndolas a la mala influencia de su marido o al estrés de su vida de lujos. Siempre esperaba que detrás de esa máscara de frialdad siguiera estando mi niña. ¿Qué madre no lo haría? Nos aferramos a la esperanza como un náufrago a una tabla, creyendo que nuestro amor incondicional tiene el poder de sanar cualquier herida y corregir cualquier desvío. Pero, a veces, ese amor incondicional es interpretado como un permiso para herir sin consecuencias. Aún así, bajo esta capa de paciencia y tolerancia, siempre ha existido una veta de acero que heredé de mi padre y que Antonio supo reconocer y admirar. Él solía decirme: «Rosa, eres como el río, pareces mansa en la superficie, pero tienes una fuerza interior que puede mover montañas». Me enseñó a no confundir la bondad con la estupidez y la paciencia con la sumisión. Recuerdo sus palabras la última semana de su vida, cuando me entregó aquel sobre sellado. «Esto es para tu protección. Prométeme que solo lo usarás si alguna vez intentan pisotear tu dignidad. La dignidad, mi amor, es lo único que no podemos permitir que nos quiten». Esa promesa ha resonado en mi mente durante años, un murmullo latente esperando el momento de convertirse en un grito. Así que aquí estoy, una contradicción andante. La abuela que huele a lavanda y hornea galletas, pero también la mujer que guarda un testamento como un arma secreta. La madre que ha llorado en silencio por la ingratitud de su hija, pero también la leona que ha sido despertada por un insulto demasiado público, una humillación que fue la gota que colmó el vaso. Durante mucho tiempo, creí que mantener la paz era lo más importante, que debía sacrificar mi propio bienestar por la frágil armonía familiar. Pero esa noche, la noche de mi cumpleaños, entendí que la paz sin dignidad no es paz, es una rendición. Y yo
Rosa Méndez. He decidido que no voy a rendirme. No más. Ahora, mientras la casa duerme y solo la luna me hace compañía, siento que una nueva etapa de mi vida está comenzando. Ya no soy solo la viuda de Antonio o la madre de Camila y Julián. Soy Rosa, una mujer que reclama su lugar, su respeto y su historia. El camino que tengo por delante no es de venganza. No es eso lo que busco. Es un camino de justicia silenciosa, de poner las cosas en su lugar con la calma y la firmeza con la que cuido de mis rosales. Esta es mi historia, la que por años me conté solo a mí misma. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte. Tengo 2 hijos, Julián y Camila. Son como las 2 caras de una misma moneda, forjados en el mismo hogar pero con destinos y corazones muy distintos. Julián, mi primogénito, vive a cientos de kilómetros de aquí. Es un buen hombre, trabajador y con una familia propia que adora, pero la distancia se ha convertido en algo más que una medida geográfica. Nuestras llamadas son esporádicas, llenas de un cariño apurado y de promesas de una visita que rara vez se concreta. Lo entiendo. La vida es exigente, pero su ausencia ha creado un vacío que, por mucho tiempo, esperé que Camila llenara. Quizás por eso deposité en ella todas mis esperanzas y mi atención, convirtiéndome en un blanco más fácil para su indiferencia, porque cuando solo tienes una cesta, todos los huevos que se rompen duelen el doble. Camila. A veces cierro los ojos y todavía puedo ver a la niña que fue. Una niña de risa contagiosa y una curiosidad insaciable que se acurrucaba a mi lado para que le leyera cuentos mucho después de que aprendiera a leer por sí misma. Era mi compañera, mi confidente durante su adolescencia. Recuerdo las tardes que pasábamos en la cocina, mientras yo le enseñaba los secretos de las recetas de la abuela, y ella me contaba sus sueños de viajar por el mundo y escribir un libro. Era sensible y cariñosa, siempre pendiente de si yo estaba cansada, siempre con un abrazo a punto. Es este recuerdo, el fantasma de la hija que amé, lo que hace que la mujer en la que se ha convertido sea una herida tan profunda y desconcertante. Miro a la extraña que me llama mamá y me pregunto en qué momento del camino se perdió la niña de mis ojos. Todo empezó a cambiar cuando Javier entró en su vida. Lo conocí en una cena, hace unos 8 años. A primera vista, era el yerno perfecto, educado, con un traje caro y una conversación fluida sobre negocios y finanzas. Pero había algo en su mirada, una frialdad calculadora, un brillo de ambición que no me gustó. Evaluaba mi casa no con la calidez de un futuro miembro de la familia, sino con la tasación de un agente inmobiliario. Hacía cumplidos que sonaban a estudio de mercado. Mi instinto de madre me gritó una advertencia silenciosa, pero la felicidad radiante en el rostro de Camila me obligó a callar. Quería creer que estaba equivocada, que mi recelo era solo el miedo protector de una madre a perder a su hija. Decidí ignorar esa voz interior, una decisión que lamentaría todos los días. El matrimonio fue el punto de inflexión. La transformación de Camila no fue inmediata, sino un goteo lento y constante que fue erosionando su esencia. Empezó a criticar sutilmente la decoración de mi casa, sugiriendo que era anticuada. Luego vinieron los comentarios sobre mi ropa, mi forma de hablar, mis amistades. Cada visita se sentía como una inspección. Dejó de disfrutar de mis comidas caseras, alegando que estaba a dieta o que prefería algo más ligero. Las conversaciones profundas fueron reemplazadas por monólogos sobre sus nuevas adquisiciones, las fiestas exclusivas a las que asistía y las personas importantes que conocía. Se estaba construyendo una nueva identidad, una identidad diseñada por Javier, y para que encajara, parecía necesario demoler todo lo que la conectaba con su pasado, incluyéndome a mí. Javier, lo veo ahora con total claridad, es un hombre que desprecia sus propios orígenes, aunque nunca hable de ellos. Su obsesión por el estatus y el dinero no es solo ambición, es una necesidad desesperada de borrar cualquier rastro de un pasado que considera mediocre. Y yo, Rosa Méndez, con mi casa modesta, mis manos de jardinera y mi vida sencilla, soy para él un recordatorio viviente de todo lo que aborrece.
Su desprecio hacia mí es una forma de reafirmar su propio éxito. Manipuló a Camila convenciéndola de que yo era un ancla que la arrastraba, que para ser verdaderamente alguien en su nuevo mundo, debía cortar los lazos con la mujer que le enseñó a caminar. Su objetivo nunca fue solo el dinero, fue el control total sobre el alma de mi hija. Y Camila, mi pobre y perdida Camila, se dejó moldear. Su motivación, creo yo, no es la maldad pura, sino una mezcla tóxica de inseguridad y miedo. Teme desesperadamente no estar a la altura del mundo de Javier, de ser vista como una impostora. Por eso adoptó sus valores y su desprecio como propios. Se aferra al lujo y a las apariencias porque, en el fondo, se siente vacía y cree que esas cosas pueden llenarla. Criticarme a mí, a su propia madre, es su manera de demostrarle a Javier y a sí misma que ha superado sus orígenes humildes, que pertenece a ese nuevo universo de seda y cristal. Es una actuación constante, y el precio de la entrada es su propia identidad y el amor de su madre. Es la tragedia de alguien que destroza sus raíces para intentar florecer en un jardín artificial. Recuerdo un invierno, hace unos 3 años, caí enferma con una gripe que me dejó en cama casi una semana. Julián llamó todos los días desde la distancia. Camila, que vivía a solo 20 minutos, no apareció. En su lugar, envió a un mensajero con un sobre que contenía dinero y una nota escrita con prisa en papel membretado. «Mamá, espero que te mejores. Estoy muy ocupada con la gala benéfica anual. Imposible escaparme. Usa esto para lo que necesites», decía. Sostuve aquel billete en mi mano y nunca me había sentido tan pobre. En ese momento entendí que para ella, el cuidado y el afecto se habían convertido en una transacción. Podía enviar dinero, pero ya no podía dar su tiempo, su presencia, su cariño. Fue la primera vez que sentí que la había perdido de verdad. La tensión actual ha escalado y ahora tiene un nombre claro: esta casa. En los últimos meses, sus visitas han tenido un único propósito velado. Comentarios casuales como: «Esta casa es demasiado grande para ti sola, mamá», o «¿Sabes el dineral que te darían por este terreno?». Javier habla de oportunidades de inversión y Camila de la tranquilidad que me daría vivir en un apartamento pequeño y moderno, sin las preocupaciones del mantenimiento. La humillación en mi cumpleaños no fue un acto impulsivo de crueldad, fue una táctica, una pieza más en su estrategia para desgastarme, para hacerme sentir vieja, inútil y sola. Quieren que me sienta como una carga para que, finalmente, ceda y les entregue lo único que les interesa de verdad: el valor de estas paredes, el legado de su padre. Cuando miro hacia atrás, mi vida con Antonio me parece una larga y ajetreada jornada de siembra. Empezamos con casi nada, en un pequeño apartamento de alquiler con muebles heredados y cajas de cartón como mesas, pero éramos ricos en sueños y en la certeza de que juntos podíamos construir cualquier cosa. Cada decisión, desde el color de las paredes hasta la compra de nuestra primera vajilla, estaba impregnada de un propósito compartido. Cuando decidimos tener hijos, sabíamos que significaría apretarnos el cinturón hasta casi no poder respirar, pero la idea de una familia era el motor que nos impulsaba. No pensábamos en términos de renuncia, sino de inversión. Estábamos invirtiendo en risas, en manos pequeñas que se aferrarían a las nuestras, en un futuro que sería más grande y brillante que nuestro presente. Mi trabajo como maestra era mucho más que una simple profesión. Era una extensión de mi vocación de madre, pero también un sacrificio diario. Durante años me asignaron escuelas en pueblos lejanos, lo que significaba levantarme antes del amanecer para tomar 2 autobuses destartalados. Recuerdo el frío helado de las mañanas de invierno, esperando en una carretera oscura, y el polvo del verano que se pegaba a mi piel en el viaje de vuelta. Llegaba a casa agotada, con el cuerpo dolorido, solo para empezar mi segunda jornada. Revisar deberes, preparar la cena, lavar la ropa. Cada moneda que ganaba con ese esfuerzo sobrehumano no era para mí. Era para los libros de mis hijos, para sus zapatos, para la posibilidad de un mañana en el que ellos no tuvieran que tomar 2 autobuses antes del amanecer. Antonio era mi compañero en esta batalla silenciosa. Trabajaba en la construcción, un oficio que castigaba su cuerpo sin piedad.
Lo veía llegar a casa al anochecer, cubierto de una fina capa de yeso y cemento, con las manos agrietadas y la espalda curvada por el cansancio. Pero nunca, ni una sola vez, lo vi flaquear. Se lavaba la cara, se sentaba a la mesa, y su primera pregunta siempre era sobre el día de los niños. Jugaba con ellos en el suelo, les ayudaba con las matemáticas, les contaba historias antes de dormir. Éramos un equipo, 2 bueyes tirando del mismo arado en la misma dirección. Nuestros sacrificios eran un pacto no escrito, un lenguaje de amor que se manifestaba en el esfuerzo y el sudor, construyendo un hogar ladrillo a ladrillo, lección a lección. Las renuncias se tejieron en la tela de nuestra vida cotidiana de forma tan sutil que casi no las notábamos. Fueron los vestidos que nunca me compré, admirándolos solo a través del escaparate. Fue el abrigo que remendé una y otra vez, hasta que los codos quedaron lustrosos por el uso. Fueron las vacaciones que siempre posponíamos para el próximo año, un año que nunca llegaba. Antonio soñaba con tener una pequeña barca para pescar, un sueño que guardó en un cajón para poder pagar las clases de piano de Camila. No lo vivíamos como una tragedia, sino como el orden natural de las cosas. Para un padre, la felicidad de un hijo es una recompensa que eclipsa cualquier capricho personal. Creíamos que estábamos sembrando en tierra fértil, que algún día veríamos una cosecha de gratitud. Y a pesar de las dificultades, les dimos a nuestros hijos una infancia plena. Quizás no tuvieron los juguetes más caros ni la ropa de marca, pero nunca les faltó un plato de comida caliente, un cuento antes de dormir o un abrazo que curara cualquier herida. Invertimos en lo que considerábamos importante: una buena educación, acceso a libros, música y arte. Les enseñamos el valor del trabajo, la importancia de la honestidad y el respeto por los demás. Queríamos que crecieran con raíces fuertes y alas grandes, preparados para volar alto, más allá de nuestras propias limitaciones. Les dimos las herramientas no solo para sobrevivir, sino para prosperar, convencidos de que entenderían el valor del esfuerzo que había detrás de cada oportunidad que se les presentaba. El mayor de todos nuestros sacrificios, el que redefinió nuestro futuro, fue la decisión de pagar la universidad privada de Camila. Ella tenía el talento y la ambición, pero la matrícula estaba muy por encima de nuestras posibilidades. Antonio y yo nos sentamos una noche en la mesa de la cocina y pusimos todas nuestras finanzas sobre la mesa. La única manera era vender un pequeño terreno que habíamos heredado de mis suegros, un terreno que guardábamos como nuestro colchón para la vejez. Lo hicimos sin dudar. Yo empecé a dar clases particulares hasta altas horas de la noche, y Antonio aceptó todos los trabajos extra que pudo encontrar. Verla caminar por el escenario para recibir su diploma, con su toga y su birrete, fue uno de los momentos de mayor orgullo de nuestras vidas. Creímos que habíamos cumplido nuestro deber. Esa universidad, pagada con nuestro futuro, fue su trampolín. Allí, en esos pasillos elegantes y entre gente de apellido importante, conoció a Javier. Su título universitario, que llevaba la huella de mis noches sin dormir y de la espalda rota de su padre, se convirtió en su pasaporte a un mundo de lujo y contactos que nosotros jamás hubiéramos podido imaginar. La vida que ahora ostenta con tanto orgullo, esa vida que utiliza como vara para medir mi insignificancia, fue comprada con la venta de nuestro único plan de retiro. Ella vive en una casa de diseño, viaja por el mundo y viste ropa que cuesta más que mi pensión de un mes, y parece haber olvidado por completo el precio que pagamos por su boleto de entrada a ese paraíso artificial. Julián, en cambio, eligió un camino diferente. Siempre fue más pragmático y consciente de nuestras limitaciones. Optó por una universidad pública y una carrera técnica, trabajando a tiempo parcial para pagarse sus gastos. Su camino fue más lento, más arduo, pero fue suyo. Quizás por eso valora más las cosas y, aunque distante, nunca ha tenido un gesto de desprecio hacia nosotros. Su independencia es fruto de su propio esfuerzo, mientras que el éxito de Camila está cimentado sobre el sacrificio de sus padres. Esta diferencia fundamental ha marcado la dinámica familiar, dejando a Camila con una deuda moral que, en lugar de agradecer,
ha decidido ignorar y despreciar, quizás porque el peso de la gratitud era demasiado para ella. La ironía de todo esto es tan afilada que duele físicamente. Luché toda mi vida para que mi hija no tuviera que contar cada moneda, para que pudiera elegir su camino sin las ataduras de la necesidad. Y el resultado es que ha desarrollado un profundo desdén por el mundo del que yo la saqué. Me desprecia por ser exactamente la persona que tuve que ser para que ella pudiera convertirse en la persona que es. ¿Existe un fracaso más cruel para una madre? Ver que las herramientas que le diste para construir su futuro las usa para demoler tu pasado y, de paso, tu presente. Es una bofetada del destino, una lección amarga sobre cómo las mejores intenciones pueden pavimentar, a veces, el camino hacia la ingratitud más absoluta. Hoy, mientras ordeno viejas fotografías y veo nuestras caras más jóvenes, cansadas pero sonrientes, reevalúo el concepto de sacrificio. Durante años, lo vi como la máxima expresión del amor. Ahora, entiendo que el sacrificio sin reconocimiento se convierte en una herida que se infecta con el tiempo. No me arrepiento del amor que di, pero lamento profundamente haberlo entregado a alguien que lo consideró una obligación, un servicio por el que no tenía que dar las gracias. Un regalo, para ser un regalo, debe ser recibido con el corazón. Cuando se recibe con desdén, se convierte en un arma. Y yo he estado desarmada frente a esa arma durante demasiado tiempo. Ya es hora de recordar que yo también merezco, si no gratitud, al menos un poco de dignidad. En el rincón más tranquilo de mi dormitorio, contra la pared que da al jardín, se alza el secreter de caoba de mi marido. Es un mueble robusto, oscuro y solemne, que huele a cera de abeja, a tabaco de pipa y a los secretos de toda una vida. Antonio lo heredó de su abuelo y siempre lo consideró el corazón de la casa. No guardaba dinero allí, sino lo que él llamaba el verdadero patrimonio. Fotografías antiguas, las cartas que nos escribimos durante nuestro noviazgo, las medallas de natación de Julián, el primer dibujo de Camila. Para mí, ese mueble es más que un objeto. Es un ancla a mi pasado, un testamento de madera y barniz de la vida que construimos. Y en su cajón más profundo, bajo una pila de manteles bordados que nunca uso, descansa la promesa final de mi esposo. Recuerdo la tarde en que me lo dio como si fuera ayer. Antonio ya estaba muy débil. Su voz era apenas un susurro, pero sus ojos conservaban la misma lucidez y firmeza de siempre. Me pidió que me sentara a su lado, y con un esfuerzo que le costó un mundo, sacó un sobre grueso y amarillento de debajo de su almohada. Su mano temblaba al ponérmelo en la mía. «Escúchame bien, Rosa», me dijo, su mirada fija en la mía. «Esto es tu fortaleza, tu última línea de defensa. Prométeme que no lo abrirás por simple curiosidad. Guárdalo, y si alguna vez, Dios no lo quiera, intentan hacerte sentir pequeña en tu propia casa, si intentan despojarte de tu dignidad, entonces, y solo entonces, ábrelo. Es mi última voluntad y tu arma más poderosa». Le di mi palabra, sellando el pacto con un beso en su frente fría. El sobre sigue exactamente como me lo entregó. Es de papel manila, áspero al tacto y oscurecido por el paso del tiempo. Está sellado en la parte posterior con una gota de lacre rojo, intacta. En el frente, la caligrafía elegante y firme de Antonio, escrita con tinta negra. «Para mi Rosa, en caso de tormenta». Durante 12 años, ese sobre ha sido un misterio silencioso en el fondo de un cajón. Confieso que la tentación de abrirlo me ha asaltado en más de una ocasión, en noches de soledad o tras una llamada hiriente de Camila. Pero el recuerdo de mi promesa y un cierto temor a lo desconocido siempre me detuvieron. Respetaba la voluntad de Antonio, y una parte de mí no quería necesitarlo, porque usarlo significaría que la tormenta que él tanto temía por fin había llegado. Mis hijos no tienen ni la más remota idea de la existencia de este sobre. Tras la muerte de Antonio, se leyeron las disposiciones legales habituales, documentos simples que nos nombraban herederos a los tres de una forma estándar. Camila y Javier, en su arrogancia, dan por sentado que conocen cada detalle de nuestro patrimonio. Creen que la casa
el bien más visible y, según ellos, el único de valor, eventualmente se dividirá. Su plan se basa en esta suposición, en la creencia de que tienen derechos adquiridos y que mi voluntad es solo un obstáculo temporal que pueden desgastar con presión y manipulación. Se mueven con la seguridad de quien cree tener un mapa completo del territorio, sin saber que yo guardo una página secreta que cambia toda la geografía de su ambición. He tenido muchas oportunidades de usarlo antes. Lo reconozco. Ha habido innumerables desprecios, comentarios hirientes y gestos de avaricia que me han herido profundamente. Cada vez que eso ocurría, una parte de mí corría hacia el secreter. Mi mano rozaba la madera, lista para sacar el sobre y terminar con la situación. Pero siempre me frenaba en el último instante. Abrirlo era admitir la derrota total de mi amor de madre. Significaba aceptar que la hija que crié se había perdido para siempre y que la única relación que nos quedaba era una de poder y estrategia. Me aferraba a la esperanza, a la ilusa idea de que un día Camila despertaría y recordaría quién era. Usar el sobre era como apretar un botón nuclear. Destruiría el campo de batalla, sí, pero también cualquier posibilidad de paz. Pero la humillación de mi cumpleaños lo cambió todo. No fue una herida más en una larga lista de agravios. Fue un punto final. La crueldad pública, la risa de los invitados, la mirada triunfante de Javier. Todo ello me hizo comprender que la tormenta de la que hablaba Antonio no era una posibilidad futura, sino un huracán que ya estaba arrasando mi vida. Esa noche, después de limpiar el último plato, caminé hacia mi dormitorio, abrí el cajón y tomé el sobre en mis manos. Ya no sentía miedo ni vacilación. Su peso en mis manos se sentía sólido, real. No lo abrí, aún no, pero lo saqué de su escondite y lo coloqué en mi mesita de noche. El tiempo de la esperanza había terminado. Había llegado el tiempo de la estrategia. El arma estaba cargada y yo, por primera vez, estaba dispuesta a usarla. Los días que siguieron a mi cumpleaños se sumergieron en una calma tensa, como el silencio que precede a una tormenta. La primera en romperlo fue Camila, con una llamada telefónica unos días después. Su voz era melosa, artificialmente dulce, como si la escena de la crema antiarrugas nunca hubiera ocurrido. No hubo disculpas, ni una sola palabra de arrepentimiento. En su lugar, me habló con un entusiasmo febril sobre una oportunidad de negocio increíble que se les había presentado a ella y a Javier. Querían abrir una boutique de lujo en el centro de la ciudad, un proyecto que, según ella, pondría a la familia en el mapa. Escuché en silencio, notando cómo cada palabra estaba cuidadosamente elegida para sonar como un sueño compartido, una aventura en la que, de alguna manera, yo estaba incluida. Era el comienzo de una nueva estrategia, la manipulación a través de la falsa inclusión. Fue entonces cuando lanzó el anzuelo, con una sutileza tan burda que resultaba insultante. «Imagínate, mamá», dijo, su voz un susurro conspirador. «Con el dinero de la venta de la casa, podríamos ser socias. Podrías invertir en mi sueño y tendrías ganancias para vivir como una reina, sin preocupaciones». La palabra «socias» resonó en mi oído con una amargura profunda. Después de tratarme como un mueble viejo y estorboso, ahora quería que fuera su socia capitalista. Mi casa, el refugio construido con los sacrificios de toda una vida, reducida a una simple cifra en su plan de negocios. Contuve la respuesta afilada que pugnaba por salir y, en su lugar, emití un suspiro suave y cansado. «No lo sé, hija. Es una decisión muy grande. Necesito tiempo para pensar», le dije, interpretando el papel de la anciana frágil y confundida que ellos querían ver. Unos días más tarde me los encontré en el mercado del barrio. Yo estaba charlando animadamente con la señora Carmen, mi vecina de toda la vida, sobre los tomates de su huerto. De repente aparecieron ellos, vestidos con ropa de diseñador que desentonaba por completo con la atmósfera humilde y bulliciosa del lugar. La señora Carmen los saludó con su habitual calidez, pero ellos apenas le dirigieron una sonrisa condescendiente. Se pararon a mi lado y sentí inmediatamente cómo la alegría del momento se evaporaba, reemplazada por una tensión incómoda.
Eran como dos aves exóticas y depredadoras que hubieran aterrizado por error en un corral de gallinas, mirando todo con una mezcla de curiosidad y desdén. Su mera presencia era una declaración de que pertenecían a otro mundo, un mundo superior al mío. Javier, con su sonrisa de superioridad, miró mi cesta llena de verduras frescas y soltó un comentario en voz lo suficientemente alta para que la señora Carmen y otros curiosos lo oyeran. «Pero bueno, Rosa, todavía jugando a la perfecta ama de casa. De verdad que tenemos que mudarte a un apartamento moderno, con servicio a domicilio, para que dejes de pasar estos trabajos». La humillación era pública, disfrazada de una falsa preocupación por mi bienestar. Vi la incomodidad en el rostro de mi vecina, que bajó la mirada sin saber qué decir. Yo, por mi parte, me limité a forzar una sonrisa débil y a encogerme de hombros, como si aceptara mi condición de anciana desvalida. Les estaba dando exactamente lo que querían, la imagen de una mujer vencida, fácil de manipular. Pero por dentro, cada insulto era un ladrillo más en el muro de mi resolución. La siguiente ofensiva fue una invasión directa. Aparecieron en mi puerta una tarde, sin avisar. No venían de visita, sino en una misión de reconocimiento. Mientras yo preparaba un café que no me habían pedido, Javier paseaba por la casa como un perito, tocando las paredes, abriendo y cerrando grifos, haciendo comentarios en voz baja a Camila. «Las tuberías deben ser de plomo», le oí decir. «Y esta cocina es de museo». Cada palabra era un ataque directo al hogar que Antonio y yo habíamos cuidado con tanto amor. No veían un hogar lleno de recuerdos, veían un activo inmobiliario deteriorado, una lista de desperfectos que justificaban su demolición y venta. Me sentí como una extraña en mi propia casa, una guardiana de ruinas cuyo tiempo se había acabado. Luego, se sentaron en el salón y desplegaron su artillería pesada. Javier sacó de su maletín de cuero una serie de folletos satinados de apartamentos de lujo para la tercera edad. Con una paciencia condescendiente, como si le hablara a una niña, empezó a enumerar las ventajas: seguridad 24 horas, servicio de enfermería, comedor común, 0 preocupaciones de mantenimiento. «Piénsalo, Rosa», dijo, acercando un folleto a mi cara. «Tendrías una vida fácil, rodeada de gente de tu edad, todo resuelto». Era una visión de pesadilla. Querían arrancarme de mis raíces, de mi jardín, de mis vecinos, y encerrarme en una jaula de oro donde no molestara, donde fuera un problema convenientemente resuelto y empaquetado. Su propuesta no era un acto de amor, era un exilio disfrazado de comodidad. Cuando vio que la lógica de Javier no me convencía, Camila probó con el chantaje emocional, el arma más cruel de su arsenal. Se acercó, me tomó las manos, sus manos suaves y cuidadas contra las mías, ásperas por la tierra, y me miró con unos ojos que intentaban parecer suplicantes. «Mamá, ¿es que no quieres verme feliz? Este negocio es la oportunidad de mi vida, la que siempre he esperado. Todo mi futuro depende de esto. No querrás ser tú el obstáculo que me impida alcanzar mis sueños, ¿verdad?». Sus palabras eran una daga retorcida en mi herida más profunda. Mi amor por ella. Estaba usando mis propios sentimientos como palanca para conseguir lo que quería. Aparté la mirada, fingiendo una profunda congoja, y susurré: «Estoy muy cansada, hija. Hablemos de esto en otro momento». Un par de semanas después, fuimos invitados a cenar a casa de los Valdivia, amigos íntimos nuestros, desde mucho antes de que nacieran mis hijos. Don Ernesto había sido el mejor amigo de Antonio. En ese terreno neutral, rodeados de gente que conocía mi historia, Camila y Javier se mostraron encantadores al principio. Pero era solo cuestión de tiempo. Tras el postre, Javier, con una copa de vino en la mano, dirigió la conversación hábilmente hacia sus planes. «Estamos en un proyecto muy emocionante», anunció a la mesa, «y parte de ello implica ayudar a Rosa a hacer una transición a una vida más cómoda. La casa, como saben, se le ha quedado muy grande y es una carga enorme para ella». El cinismo de sus palabras, pronunciadas en ese lugar sagrado de amistad, me revolvió el estómago. Don Ernesto me miró por encima de sus gafas, su expresión llena de una preocupación genuina. «¿Es eso cierto, Rosa? ¿Te sientes agobiada en tu casa?». Sentí las miradas de todos puestas en mí.
Era el momento perfecto para desmentirlos, para exponer su codicia. Pero mi plan requería paciencia. Sacrifiqué mi orgullo una vez más, y bajando la vista hacia mi plato, dije en voz baja y resignada: «Bueno, los muchachos solo se preocupan por mi bienestar. La casa requiere mucho trabajo». La decepción en la mirada de mi amigo fue palpable, pero la sonrisa de suficiencia en el rostro de Javier me confirmó que mi estrategia estaba funcionando. Estaban cada vez más convencidos de su victoria, cada vez más ciegos a la trampa que yo, silenciosamente, les estaba tendiendo. La escalada alcanzó un nuevo nivel de crueldad la semana siguiente. Noté que faltaban algunas cosas del pequeño estudio de Antonio. Un reloj de sobremesa que le regaló su padre, un par de sus libros de poesía favoritos, objetos sin valor monetario, pero con una carga sentimental inmensa. El corazón me dio un vuelco. Sabía quién había sido, pero necesitaba confirmarlo. Llamé a Camila. Su reacción fue la esperada, una obra maestra de manipulación psicológica. «¿Estás segura, mamá?» «Con todo respeto, últimamente andas muy olvidadiza. Quizás los guardaste en otro sitio y no te acuerdas. Deberías tener más cuidado». La insinuación era clara y venenosa. Me estaba volviendo senil. No era un simple robo. Era una táctica de guerra psicológica. Estaban sentando las bases para argumentar que yo ya no estaba en mi sano juicio, que no era competente para tomar decisiones sobre mi propiedad o sobre mi propia vida. Querían anularme, convertirme en una anciana incapacitada a la que se le puede arrebatar todo con la excusa de cuidarla. La rabia que sentí fue una llamarada blanca y cegadora, tan intensa que me dejó sin aliento. Pero al teléfono, mi voz salió temblorosa y frágil. «Puede ser, hija. Tienes razón. A veces se me olvidan las cosas». Colgué el teléfono y mis manos no temblaban de debilidad, sino de una furia contenida que ardía como el hielo. Ellos creyeron mi actuación. Pensaron que me habían desestabilizado, que el golpe final sería fácil. Y así llegó. Una mañana sonó el timbre. No los esperaba a ellos. Era un hombre con un traje elegante y un portafolios que se presentó como un agente inmobiliario. «Buenos días», dijo con una sonrisa profesional. «Tengo una cita con el señor Javier Méndez para tasar la propiedad para su venta». El aire se me heló en los pulmones. Habían cruzado la última frontera. Habían enviado a un extraño a mi casa para ponerle precio, sin mi permiso, sin mi conocimiento. Era la máxima violación, el desprecio absoluto por mi autoridad, por mi existencia. Miré a la gente, un hombre que solo estaba haciendo su trabajo, y con una calma que me sorprendió a mí misma, le dije: «Creo que ha habido un grave error. Esta casa no está en venta. Le pido que se retire, por favor». Cerré la puerta suavemente, sin un portazo, sin un grito. Caminé hasta el salón y me senté en el sillón de orejas de Antonio, el lugar desde donde él solía contemplar el mundo con serenidad. El silencio de la casa era absoluto. Ya no había nada más que esperar, nada más que soportar. Habían traído la guerra a mi puerta, y ahora iban a conocer a la viuda de Antonio Méndez. Mi mirada se dirigió al dormitorio, donde el sobre amarillento me esperaba sobre la mesita de noche. Ya no era un recordatorio de una promesa, era una llamada a la acción. Cada insulto, cada manipulación, cada acto de desprecio de las últimas semanas se había alineado como un ejército listo para marchar. El tiempo de la paciencia, de la estrategia silenciosa y de la pena había terminado. Habían subestimado a la anciana cansada. Habían olvidado que las raíces de los árboles viejos son las más profundas y las más fuertes. El próximo movimiento en este tablero de ajedrez sería el mío, y sería definitivo. Después de cerrar la puerta al agente inmobiliario, un silencio profundo y denso se apoderó de la casa. No era el silencio reconfortante de la soledad, sino el silencio helado que queda tras una explosión. En ese instante, de pie en el pasillo de mi propio hogar, sentí como algo dentro de mí se rompía y se reacomodaba de una forma nueva y definitiva. No fue un estallido de ira ni un torrente de lágrimas. Fue un clic, un sonido mudo y frío, como el de un mecanismo de acero encajando en su lugar. Era el sonido de la esperanza muriendo. La parte de mí que todavía anhelaba el amor de mi hija, que buscaba excusas para su crueldad,
que rezaba en silencio por su regreso, se desvaneció para siempre. En su lugar, nació una calma glacial, una claridad de propósito tan afilada como un trozo de vidrio roto. La guerra ya no era por su corazón, ahora era por mi alma. Durante años había estado mendigando afecto de forma silenciosa. Cada comida que preparaba con esmero, cada llamada en la que ignoraba un comentario hiriente, cada sacrificio que hacía en nombre de la paz familiar, no eran más que súplicas veladas de amor y respeto. Esperaba que mis acciones les recordaran mi valor, que la constancia de mi cariño finalmente ablandara sus corazones. ¡Qué ingenua! La llegada de ese hombre a mi puerta con la intención de tasar mi vida me demostró que ellos no me veían como una madre, ni siquiera como un ser humano con sentimientos. Me veían como un obstáculo, un activo a liquidar, una nota a pie de página en su brillante plan de vida. En ese momento dejé de suplicar. Comprendí que no se puede recibir amor de donde no lo hay, y que el respeto no se pide, se exige. Con esta nueva y terrible lucidez, caminé con paso firme hacia mi dormitorio. Mis movimientos ya no eran los de una anciana cansada, sino los de una mujer con una misión. Tomé el sobre amarillento de la mesita de noche. El papel que, hasta ahora me había parecido frágil y antiguo, se sentía en mis manos como una placa de acero. Ya no era un recuerdo nostálgico de la promesa de mi esposo. Se había transformado en lo que él siempre quiso que fuera, una herramienta de poder, un testamento de su previsión y su amor protector. Apreté el sobre contra mi pecho y por primera vez en mucho tiempo no sentí el dolor de su ausencia, sino la fuerza de su presencia. Era como si su mano estuviera sobre mi hombro, asintiendo, dándome el permiso y el coraje que necesitaba para lo que venía a continuación. Mi mente, que durante semanas había estado nublada por la tristeza y la confusión, ahora funcionaba con una precisión metódica. No iba a actuar con la rabia del momento. La impulsividad era el arma de los necios. Yo era una maestra, y toda mi vida me había regido por la planificación y la estrategia. Fui a mi escritorio, el mismo donde había preparado miles de clases, y saqué una vieja agenda de contactos con las cubiertas, gastadas. Mis dedos, firmes y decididos, pasaron por encima de nombres que evocaban décadas de recuerdos, hasta que se detuvieron en uno. Ricardo Salas, un compañero del instituto, un chico tímido y estudioso que siempre se sentaba en la primera fila. La última vez que supe de él, era uno de los abogados más respetados y discretos de la ciudad, un hombre conocido por su integridad inquebrantable. Levanté el auricular del teléfono, el plástico frío contra mi mejilla. Marqué su número, que encontré en la guía, con una mano que no temblaba. Cuando su secretaria me pasó con él, su voz sonó profesional y algo distante, hasta que me presenté. ¿Rosa Méndez? ¿La misma Rosa Méndez del Instituto Nacional? Preguntó, y pude sentir su sonrisa a través de la línea. Hablamos brevemente de los viejos tiempos, un pequeño puente de cordialidad antes de llegar al asunto que me ocupaba. No le di detalles por teléfono. La discreción era fundamental. Ricardo, necesito tu consejo sobre un asunto familiar muy delicado, le dije. Se trata de un documento privado que me dejó mi esposo. Es de suma importancia y confidencialidad. Su tono se volvió serio y protector al instante. Por supuesto, Rosa. Ven a mi despacho esta misma tarde. Haré un hueco para ti. Colgué el teléfono y sentí la primera oleada de poder verdadero. El poder que no viene del dinero ni del estatus, sino de la acción deliberada. El plan estaba en marcha. Ya no era una víctima pasiva de las circunstancias, sino la arquitecta de mi propia defensa. Fui a mi armario y busqué en el fondo, detrás de los vestidos de uso diario. Saqué un traje de chaqueta de lana gris, el que usaba para las reuniones importantes en la escuela. Hacía años que no me lo ponía. Al vestirme sentí que me ponía una armadura. Me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la abuela de las flores y los pasteles. Era la señora Méndez, una mujer preparada para la batalla, con la dignidad como estandarte y un secreto como arma. De camino a la parada del autobús, sentí el sol en mi cara de una forma diferente. El mundo no había cambiado, pero yo sí. El peso que había llevado sobre mis hombros durante años, el peso de la decepción y la esperanza rota,
se había aligerado. En su lugar, había una determinación tranquila. Observé a la gente a mi alrededor, cada uno inmerso en su propia vida, y comprendí que mi lucha era solo mía, pero eso no me hacía sentir sola. Me hacía sentir fuerte. Por primera vez, no estaba reaccionando a las acciones de Camila y Javier. Estaba iniciando mi propia jugada en el tablero. Estaba tomando el control. El sentimiento era embriagador, una bocanada de aire fresco después de años de asfixia emocional. Al llegar al imponente edificio de oficinas donde Ricardo tenía su despacho, me detuve un momento en la acera. Las puertas de cristal reflejaban la imagen de una mujer mayor. Sí, pero con la espalda recta y la mirada fija. Apreté el bolso donde guardaba, como un tesoro, el sobresellado. Este era el primer paso en un camino sin retorno. Camila y Javier creían que su próxima jugada sería poner un cartel de «Se vende» en mi jardín. No tenían ni la más remota idea de que mi próxima jugada era reclamar el tablero entero. El silencio se había acabado. La lección estaba a punto de comenzar y yo sería la única maestra en el aula. El despacho de Ricardo Salas estaba en el último piso de un edificio moderno, un universo de cristal y acero que parecía a años luz de mi sala de estar. Me sentí pequeña por un instante, una reliquia de otro tiempo en medio de tanta modernidad. Pero Ricardo, a pesar de los años y del éxito, seguía teniendo la misma mirada amable y serena que recordaba del instituto. Me recibió con un abrazo, me sirvió un vaso de agua y escuchó mi historia sin una sola interrupción. Le hablé de la presión, de la manipulación, del doloroso abismo que se había abierto entre mi hija y yo. No entré en los detalles más sórdidos, solo le di el marco general de una madre acorralada que necesitaba entender sus derechos. Él escuchaba, asintiendo lentamente, su rostro una máscara de profesionalismo y empatía. Llegó el momento. Con manos firmes, saqué el sobre de mi bolso y lo deslicé sobre la superficie brillante de su escritorio de caoba. El contraste era casi poético. El papel amarillento y frágil, testimonio de un amor antiguo, reposando sobre la madera pulida, símbolo del poder y la ley. Mi esposo me pidió que lo abriera solo en caso de tormenta. Le dije en voz baja: «Ricardo, la tormenta ya está aquí». Él me miró fijamente por un segundo, comprendiendo el peso de mis palabras. Luego, con la delicadeza de un cirujano, tomó un abrecartas y cortó el sello de lacre rojo que había permanecido intacto durante 12 años. El sonido del papel rasgándose fue el único ruido en la habitación, un sonido que pareció sellar el fin de una era y el comienzo de otra. Ricardo extrajo varias hojas de papel dobladas, escritas a máquina pero firmadas con la inconfundible caligrafía de Antonio. Se puso sus gafas de leer y comenzó a recorrer las líneas, su expresión concentrada. Yo, mientras tanto, sentía que mi corazón latía con una fuerza desbocada, un tambor ansioso en el silencio de la oficina. Observé cada uno de sus gestos, el leve fruncir del ceño, el arquear de una ceja, hasta que, de repente, sus labios se curvaron en una lenta y asombrada sonrisa. Dejó los papeles sobre la mesa, se quitó las gafas y me miró con una admiración que me llegó al alma. «Rosa», dijo, su voz teñida de un profundo respeto. «Tú, Antonio, no eras solo un buen hombre, era un genio, y te amaba de una manera que pocas personas tienen la suerte de conocer». Entonces me lo explicó, y cada palabra que pronunciaba era como un bálsamo sobre mis heridas. «Según este documento, un testamento en toda regla y perfectamente legal, tú eres la única y absoluta propietaria de la casa familiar. La única, Rosa». Hizo una pausa para que asimilara la información. «Tus hijos figuran como herederos, sí, pero su derecho solo se haría efectivo tras tu fallecimiento. Y, escucha bien esto, está sujeto a una cláusula muy específica de dignidad y buen trato. Mientras vivas, tienes el poder total y unilateral de hacer lo que desees con la propiedad. Venderla, alquilarla, hipotecarla o simplemente vivir en ella hasta el último de tus días. No necesitas su permiso para absolutamente nada». Fue como si una pesada cadena que llevaba años oprimiéndome se rompiera en 1000 pedazos. Salí de aquel despacho sintiéndome 10 centímetros más alta. La confirmación legal de mi poder era una armadura invisible. Por primera vez en años,
Sentí que el suelo bajo mis pies era verdaderamente mío, que no tenía que pedir permiso para existir en mi propio espacio. Fue una victoria silenciosa pero inmensa, la primera de mi contraofensiva. El plan de Antonio, guardado en secreto durante tanto tiempo, había funcionado a la perfección. Me había devuelto mi autoridad, mi poder de decisión. Si alguna vez te has sentido así, a punto de recuperar una parte de ti que creías perdida, me encantaría leer tu historia en los comentarios. Y si quieres saber cómo empecé a usar esta nueva fuerza, suscríbete y acompáñame en lo que sigue. Mi primera acción no fue una confrontación, sino un acto simbólico de reafirmación. Al llegar a casa, en lugar de encerrarme a planear mi siguiente movimiento legal, hice algo que desconcertaría por completo a mis adversarios. Busqué en la guía telefónica y llamé al servicio de jardinería más prestigioso de la ciudad, el mismo del que Javier se había burlado una vez, diciendo que costaba un ojo de la cara. Contraté a un equipo para que viniera la semana siguiente a rediseñar y revitalizar por completo mi jardín. No era un simple mantenimiento, era una inversión, una declaración de intenciones. Estaba echando nuevas raíces, tanto literal como figuradamente. Era mi forma de gritarle al mundo, y sobre todo a ellos, que no pensaba moverme de allí. Como era de esperar, la reacción no se hizo esperar. Unos días después, mientras el equipo de jardineros trabajaba en mi patio, recibí una llamada de Camila. Su voz ya no era melosa, sino un torbellino de incredulidad y enfado. «Mamá, ¿se puede saber qué estás haciendo? La señora Carmen me ha llamado para contarme que tienes un ejército de hombres trabajando en el jardín. Dice que están plantando rosales nuevos. ¿Te has vuelto loca? ¿Cómo se te ocurre gastar dinero de esa manera? Sobre todo ahora que deberíamos estar ahorrando para la venta». Su pánico era música para mis oídos. Era la prueba de que mi pequeño acto de soberanía había dado justo en el blanco, desestabilizando su plan y sembrando la confusión en sus mentes calculadoras. Mi respuesta fue la personificación de la calma. Adopté un tono alegre y ligeramente ingenuo, como si no entendiera el motivo de su alarma. «Ah, hola, cariño. Sí, ¿no es maravilloso? He decidido que la casa necesitaba un poco de alegría, y el jardín estaba tan triste. Los muchachos están haciendo un trabajo espléndido. Deberías venir a verlo. Le dará mucho más valor a la propiedad, ¿no crees?». Usé su propia lógica en su contra, pero mi tono despreocupado y mi evidente intención de embellecer la casa para mi propio disfrute, y no para una venta inminente, la dejó sin palabras. Por primera vez en nuestra conversación, pude sentir su desconcierto a través del teléfono. Estaba perdiendo el control de la narrativa, y eso la aterraba. Esta pequeña victoria me dio un impulso increíble. Verla tan alterada por algo tan simple como plantar unas flores me confirmó lo frágil que era su confianza. Su plan dependía de mi sumisión, de mi pasividad, de mi supuesta fragilidad. Mi acto de plantar rosales era un acto de rebelión que no sabían cómo interpretar. Les había enviado un mensaje claro. La anciana dócil y asustada había desaparecido. Ahora tenían frente a ellos a una mujer que tomaba sus propias decisiones y gastaba su propio dinero como le venía en gana. Había introducido una variable inesperada en su ecuación y sus cálculos ya no cuadraban. La duda, una vez plantada, es una maleza muy difícil de arrancar. Animada por este éxito, decidí seguir adelante con la segunda fase del plan que había trazado con Ricardo. El siguiente paso era conocer el verdadero alcance de mis recursos, un conocimiento que me daría una ventaja estratégica aún mayor. Siguiendo la recomendación de mi abogado, contacté discretamente a un tasador de confianza, un hombre mayor y muy respetado en su campo. No lo llamé para valorar la casa con fines de venta, como mis hijos habían intentado hacer, sino para obtener un informe completo y confidencial de todos los activos que figuraban en el testamento de Antonio. Esto era una clara alusión a que había más en juego de lo que parecía, un detalle que mantenía el suspense y aumentaba mi poder. El tasador, el señor Guzmán, vino a mi casa una tarde. Era un hombre amable y de pocas palabras que trabajó con una eficiencia silenciosa. Mientras él medía y tomaba notas,
Yo le serví una taza de té y observamos juntos mi jardín recién renovado, que ahora lucía espléndido bajo el sol de la tarde. No hubo conversaciones sobre ventas ni sobre apartamentos para jubilados. Fue una reunión tranquila, profesional y, sobre todo, bajo mis propios términos. Estaba armándome con información, la munición más importante en cualquier batalla. Cada paso que daba era meditado. Cada acción estaba diseñada para fortalecer mi posición, mientras ellos seguían sumidos en la confusión. La justicia, como la jardinería, requiere paciencia, cuidado y la preparación adecuada del terreno antes de la siembra final. La invitación llegó en un sobre de cartón grueso y aperlado. Era una tarjeta elegante, con letras doradas, anunciando un cóctel de celebración por el lanzamiento de Maison St. la boutique de mis hijos. Se celebraría en el salón principal del hotel más lujoso de la ciudad, un Nassau, lugar al que yo jamás habría soñado entrar. Mi primer instinto fue arrojarla a la basura, negarme a participar en su farsa. Pero entonces, mientras sostenía la tarjeta en mi mano, lo vi con una claridad meridiana. No era una invitación, era un desafío. Me estaban convocando a su terreno, a su mundo de apariencias, para darme el golpe de gracia final frente a su nuevo y brillante círculo social. Y fue en ese momento cuando decidí que aceptaría. Iría a su fiesta, pero no jugaría con sus reglas. Habían elegido el escenario, sí, pero yo escribiría el acto final. La noche del evento, me preparé con el esmero de un soldado vistiéndose para la batalla. Desempolvé el traje de chaqueta gris que no había usado en años, una prenda de buena calidad que me hacía sentir sobria y elegante. Recogí mi pelo en un moño sencillo y me puse el collar de perlas que Antonio me regaló en nuestro 25º aniversario. Eran mi armadura. Antes de salir, me detuve frente al secreter. Abrí el cajón y saqué 2 documentos: el testamento original de Antonio y el informe de tasación oficial del señor Guzmán. Los guardé cuidadosamente en mi bolso, junto a mis llaves y un pañuelo. No iba a una fiesta para celebrar su éxito. Iba a un tribunal para exponer su fracaso moral, y llevaba conmigo todas las pruebas necesarias para el juicio. El salón del hotel era un derroche de opulencia: candelabros de cristal, camareros con pajaritas sirviendo champán y una orquesta de cuerda tocando suavemente en un rincón. La habitación estaba llena de gente guapa y adinerada, cuyas risas y conversaciones se mezclaban en un murmullo sofisticado. Camila y Javier eran los reyes de la noche, moviéndose entre los invitados con una gracia estudiada, recibiendo felicitaciones y sonriendo para las fotos. Cuando llegué, me saludaron con la prisa de quien tiene cosas más importantes que hacer. Un beso fugaz en la mejilla. «Qué bien que viniste, mamá». Y rápidamente me dejaron sola junto a una mesa, como si fuera una pieza de decoración antigua y algo incómoda que estaban obligados a exhibir por cortesía. Después de una hora de socialización forzada, Javier pidió la atención de los presentes, golpeando suavemente una copa con un cuchillo. El murmullo cesó. Se subió a una pequeña tarima y, bajo la luz de un foco, comenzó su discurso. Habló de visión, de esfuerzo, de no tener miedo a soñar en grande. Agradeció a los inversores su confianza y, por supuesto, a su brillante y hermosa esposa, Camila, la inspiración detrás de todo esto. Era un actor consumado, su voz llena de una falsa humildad que, sin embargo, lograba seducir a la audiencia. Yo lo observaba desde mi rincón, esperando. Sabía que mi momento llegaría, que yo era una pieza clave en su representación, aunque no de la manera que todos esperaban. Y entonces, sus ojos se posaron en mí. Una sonrisa condescendiente se dibujó en su rostro. «Y por último», dijo, proyectando su voz para que todos lo oyeran, «quiero dar un agradecimiento muy especial a alguien sin cuyo apoyo esto no sería posible. Mi querida suegra, Rosa, su generosidad y su decisión de finalmente desprenderse de la vieja casa familiar para invertir en nuestro futuro es la piedra angular de este sueño». La sala se llenó de un murmullo de aprobación y algunas miradas de simpatía se dirigieron hacia mí. Para rematar la escena, Camila se acercó a mí con una carpeta de cuero y un bolígrafo de plata. «Solo una pequeña formalidad, mamá.
para que los inversores estén tranquilos, susurró, aunque su voz fue lo suficientemente alta para que las mesas cercanas la escucharan. La emboscada era perfecta. Todos los ojos estaban clavados en mí, esperando que tomara el bolígrafo y firmara mi rendición. El silencio era total, pero no lo hice. En lugar de eso, con un movimiento lento y deliberado, puse mi bolso sobre la mesa y lo abrí. Miré a mi hija a los ojos, luego a mi yerno en su pedestal, y finalmente dirigí mi vista a la audiencia expectante. Mi voz, cuando hablé, no tembló. Salió clara y firme, resonando en el silencio del lujoso salón. Gracias, Javier. Tienes toda la razón. El apoyo familiar es lo más importante. Y es por eso que creo que esta es la ocasión perfecta para, finalmente, honrar los verdaderos deseos de mi difunto esposo, Antonio Méndez. Saqué el sobre amarillento de mi bolso. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Mi esposo, un hombre previsor, me dejó este documento con instrucciones muy claras, expliqué, mientras extraía las hojas del testamento. Y creo que todos aquí, especialmente los inversores, deberían conocer su contenido. Empecé a leer. Leí en voz alta la cláusula que me nombraba a mí, Rosa Méndez, como única y absoluta propietaria de todos sus bienes. La sonrisa de Javier se congeló. Luego, leí la parte más importante, dejando a mis hijos, Julián y Camila, como herederos posteriores, siempre y cuando demuestren hacia su madre, en todo momento, un trato digno, respetuoso y lleno de gratitud. Dejé que esas palabras flotaran en el aire, pesadas y acusadoras, pero la revelación final aún estaba por llegar. «Verán», continué, mi voz ahora más fuerte. Antonio sabía que nuestro hogar era valioso, pero nuestra verdadera seguridad financiera, el legado de sus padres, lo guardó siempre con mucha discreción. Fue entonces cuando leí el párrafo que nadie, excepto yo y ahora mi abogado, conocía. El párrafo que describía la existencia de un segundo bien, un terreno de considerable tamaño, sin edificar, situado en la zona de mayor expansión comercial de la ciudad. Se escuchó un jadeo colectivo. Los rostros de Camila y Javier pasaron de la confusión al shock más absoluto. Era un tesoro del que nunca habían oído hablar, un as bajo la manga que cambiaba el juego por completo. Y entonces di el golpe de gracia. Saqué el segundo documento de mi bolso. «Un terreno», anuncié, mirando directamente a los inversores, «que, según este informe de tasación oficial realizado la semana pasada, tiene un valor de mercado 10 veces superior al de la vieja casa familiar que mi yerno tan amablemente mencionó». La cifra que leí en voz alta dejó a la sala en un silencio sepulcral. Los rostros de mis hijos eran un poema de codicia frustrada, rabia y, sobre todo, humillación pública. Su gran proyecto, su imagen de triunfadores, se había desmoronado en cuestión de minutos frente a las personas que más querían impresionar. Habían sido expuestos como unos necios avaros y, peor aún, como unos hijos ingratos. No necesité decir más. La verdad había hecho su trabajo con una eficacia demoledora. Doblé los papeles con cuidado y los guardé de nuevo en mi bolso. Me levanté y me acerqué a mi hija, cuyo rostro estaba pálido como el mármol. «¿Buscabas una socia para tu negocio, Camila?», le dije en voz baja, con una tristeza infinita. «Pero nunca te detuviste a pensar que lo que de verdad necesitabas era ser una hija». Sin mirar atrás, me di la vuelta y caminé con la cabeza en alto hacia la salida de Metosties. Aquel salón dejaba tras de mí el sonido de los murmullos, el estrépito de un sueño roto y el silencio atronador de la vergüenza de mis hijos. Había recuperado mi casa, mi legado y, lo más importante, mi dignidad. El viaje de vuelta a casa en taxi fue extrañamente sereno. Las luces de la ciudad se deslizaban por la ventanilla como pinceladas de color sobre un lienzo oscuro, pero yo apenas las veía. No sentía una euforia vibrante, ni la alegría de la victoria. En su lugar, me invadió una profunda y abrumadora sensación de paz, como la calma que se instala sobre un campo de batalla cuando la última bala ha sido disparada. La guerra había terminado. El peso que había cargado en mi alma durante años, la tensión constante, el dolor sordo de la humillación, todo eso se había disuelto en el aire del lujoso salón
que acababa de abandonar. No era un final feliz, sino un final necesario. Había realizado una dolorosa amputación para salvar el resto de mi ser. Y ahora, en el silencio del coche, por fin podía empezar a sanar. No tuve que esperar mucho para conocer las consecuencias de aquella noche. Las noticias, en una ciudad pequeña, vuelan más rápido que el viento. Mi abogado, Ricardo, me contó los detalles, que luego fueron confirmados por el parloteo del vecindario. El proyecto de la Maison Soa se había derrumbado como un castillo de naipes. Los inversores, hombres de negocios que odian el escándalo y el riesgo, retiraron su capital esa misma noche. La imagen pública de Javier como un joven y brillante emprendedor quedó hecha añicos, reemplazada por la de un oportunista torpe y cruel. Perdieron el financiamiento, el local que habían apalabrado y, sobre todo, la credibilidad. El sueño por el que tanto habían luchado y por el que tanto me habían herido se convirtió en cenizas en cuestión de horas. Pero las pérdidas más devastadoras no fueron las económicas. El verdadero derrumbe ocurrió en el ámbito personal, en la frágil estructura de su matrimonio. Javier, un hombre cuya autoestima estaba intrínsecamente ligada a la admiración y al éxito financiero, no pudo soportar la humillación. Me contaron que culpó a Camila por todo, por no haber sabido controlar a su madre. Unas semanas después, hizo las maletas y desapareció de su vida, dejando claro que su amor había estado siempre condicionado a la fortuna que ella podía proporcionarle. Camila lo perdió todo de golpe: el negocio, el estatus social, el marido por el que había sacrificado a su familia y, lo más doloroso, el pedestal de éxito desde el que miraba al mundo. Se quedó sola en medio de las ruinas de una vida que había resultado ser una completa farsa. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío comenzaba a florecer de nuevo. Siguiendo el consejo de Ricardo, puse en venta el terreno del centro. No por necesidad, sino por estrategia. La venta se concretó rápidamente, por una suma que superaba mis expectativas más optimistas. Recuerdo el día que firmé los papeles definitivos. El notario me miraba con una mezcla de curiosidad y respeto. Yo no sentía la emoción de una millonaria, sino la tranquila satisfacción de una mujer que finalmente estaba haciendo cumplir la voluntad de su esposo. Aquel dinero no era un premio de lotería, era el fruto del trabajo de toda una vida, el seguro de dignidad que Antonio había diseñado para mí. Con esa firma, no solo aseguré mi futuro, sino que honré su amor y su inteligencia. Mi vida no cambió de forma ostentosa, pero se transformó profundamente en lo esencial. No me mudé a una mansión ni compré ropa cara. En su lugar, invertí en mi hogar y en mi paz. Hice las reformas que la casa necesitaba desde hacía años. Modernicé la cocina y el baño, y la pinté por dentro y por fuera. Contraté a una señora para que me ayudara con las tareas más pesadas, lo que me liberó tiempo para dedicarlo a mi jardín, a mis libros y a una nueva afición, la acuarela. Viajé a la costa, un sueño que Antonio y yo siempre habíamos pospuesto. Pero el cambio más grande fue interno. Despertaba por las mañanas sin la angustia en el pecho. Me sentía ligera, dueña de mi tiempo y de mis decisiones. Había recuperado la alegría de vivir. Una tarde, sonó el teléfono. Era Julián. Se había enterado de todo por un primo lejano, y su voz sonaba cargada de vergüenza y arrepentimiento. «Mamá, perdóname», me dijo, y pude sentir sus lágrimas a través de la línea. «Perdóname por haber estado tan lejos, por no haber visto lo que estaba pasando, por no haberte protegido». Una semana después, estaba en mi puerta. Nos dimos un largo abrazo, un abrazo que reparó años de distancia y silencios. Se quedó conmigo 2 semanas, escuchándome, cuidándome, simplemente estando presente. Su regreso fue un bálsamo para mi corazón, la prueba de que no todos los lazos familiares estaban rotos, de que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Un mes después de la debacle, fue Camila quien apareció en mi puerta. La mujer que vi no era la figura arrogante y segura de sí misma que recordaba. Estaba más delgada, con ojeras profundas y la mirada perdida. Se derrumbó en el umbral, llorando y pidiendo perdón. Me habló de su soledad, de su ruina, de su arrepentimiento.
La escuché en silencio, sin interrumpirla. Una parte de mi corazón de madre se compadeció de su dolor, pero la otra, la mujer que había sido herida hasta el límite, se mantuvo en guardia. Sus disculpas, aunque parecían sinceras, seguían naciendo de su propia desgracia, no de una verdadera comprensión del daño que me había causado. No le cerré la puerta en la cara, pero tampoco la invité a entrar en mi vida como si nada hubiera pasado. Cuando sus sollozos cesaron, le hablé con una calma que nunca antes había usado con ella. El perdón, Camila, no es un interruptor que se enciende y se apaga. Es un camino que se recorre con acciones, no con palabras, le dije. La puerta de esta casa no está cerrada para ti, pero la puerta de mi confianza y de mi corazón necesita ser reconstruida, ladrillo a ladrillo. Y esos ladrillos solo pueden ser el respeto, la honestidad y el tiempo. Le ofrecí un perdón condicionado, un puente frágil hacia una posible reconciliación futura, pero dejé claro que era ella quien debía cruzarlo, demostrando con hechos que había cambiado de verdad. El rompimiento con el pasado era definitivo. El futuro, una página en blanco que solo ella podía empezar a escribir correctamente. Hoy, mientras cuido de mi jardín, que nunca ha estado tan hermoso, pienso en el largo camino que he recorrido. Corto las hojas secas de mis rosales con una tijera de podar, un gesto pequeño y preciso, y me doy cuenta de que eso es exactamente lo que hice con mi vida. Podé lo que estaba muerto, lo que me robaba la savia, para permitir que lo sano y lo vivo pudiera florecer con más fuerza. Durante años, creí que mi deber era aguantar, tolerar las ramas torcidas y las malas hierbas en nombre del amor y la familia. Pero el amor no puede sobrevivir en un terreno envenenado por el desprecio. Aprendí, aunque tarde, que el verdadero acto de amor, sobre todo hacia una misma, es a veces tener el coraje de cortar de raíz aquello que nos impide crecer y respirar. Mi hija y su esposo creían que el valor de una vida se medía en cifras, en el precio de una casa o en el saldo de una cuenta bancaria. Su mundo, que parecía tan sólido y brillante, resultó ser tan frágil como el cristal. Yo, en cambio, he descubierto una riqueza de un tipo muy diferente. La encuentro en el calor del sol sobre mi piel por las mañanas, en el sabor del café recién hecho, en una larga conversación con mi hijo Julián, en el abrazo sincero de un viejo amigo. El verdadero patrimonio no se guarda en una caja fuerte, se atesora en el corazón. Es la paz de dormir sin angustia, la alegría de sentirte respetada, la libertad de ser tú misma, sin pedir permiso. Esa es la herencia que Antonio de verdad me dejó, y es un tesoro que ningún dinero puede comprar. Un sacrificio hecho por amor solo es verdaderamente noble cuando es recibido con gratitud. Durante décadas, entregué mi tiempo, mi energía y mis sueños en el altar de la maternidad, y lo hice con gusto. Pero el amor de una madre, aunque incondicional, no es una licencia para la ingratitud. La gratitud es el hilo invisible que mantiene unida a una familia, el reconocimiento de que somos parte de una cadena de afectos y cuidados. Cuando ese hilo se corta, cuando los hijos olvidan los sacrificios que cimentaron su presente, la estructura entera se debilita y corre el riesgo de derrumbarse. La ingratitud no solo hiere, sino que borra la historia y profana la memoria del amor sobre el que se construyó todo. Aprendí que la dignidad no es negociable, es el pilar que sostiene nuestra identidad, y sin ella, nos convertimos en fantasmas en nuestra propia vida. Durante demasiado tiempo, permití que pisotearan la mía, creyendo que mantener la paz era más importante. Pero la paz sin respeto no es más que una rendición silenciosa. Reclamar mi lugar, poner límites y defenderme no fue un acto de venganza, como ellos quizás pensaron, sino un acto de supervivencia, una declaración de que yo, Rosa Méndez, existo, y mi valor no depende de la aprobación de nadie. Puedes perderlo todo en la vida, el dinero, las propiedades, incluso a las personas que amas, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, puedes permitirte el lujo de perderte a ti misma. Mi historia, al final, no es un relato de rencor, sino de restauración. La restauración de una casa, de un jardín, pero sobre todo,
la restauración de un alma. Si algo he aprendido en mis 71 años, es que el verdadero legado que dejamos no está en los bienes que acumulamos, sino en el respeto que inspiramos y en la gratitud que supimos sembrar en los demás. La vida nos pone a prueba, nos dobla hasta casi rompernos, pero siempre, siempre nos da la oportunidad de volver a levantarnos, más sabios y más fuertes. Gracias por haber escuchado mi voz y por haber caminado a mi lado en este viaje. Si mi historia te ha tocado, compártela. Quizás en algún lugar, otra persona necesite recordar que nunca es tarde para reclamar la propia dignidad.